El siguiente capítulo es eh, capítulo 2, asentamientos en fundaciones superficiales. ¿Qué es lo que pasa? En el capítulo 1 es que cuando existe una carga neta, que es una carga adicional a la que el suelo está interpuesto, a la cual el suelo está interpuesto a un cierto nivel de fundación, el suelo reacciona con un incremento de esfuerzos acorde a la carga que se le está sometiendo. Físicamente, esa respuesta se traduce en asentamientos, ¿ya? Y cuando el asentamiento es elevado, se puede evaluar la capacidad. Es por eso la relación entre el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Ya? Los asentamientos producidos en fundaciones superficiales. La relación entre los movimientos del terreno y la estabilidad de las estructuras cimentadas sobre él es muy compleja, debido a que existen varios mecanismos generadores de movimientos del terreno. Por otro lado, existen diversos tipos de estructuras, disponiendo cada una de la capacidad variable para resistir o ser deteriorada por el movimiento. La mayoría de los daños de edificaciones vinculados a movimientos de la fundación se presentan cuando surgen condiciones de suelo no previstas, principalmente por la investigación inapropiada o por no haberse identificado el comportamiento del mismo. Es fundamental comprender que las condiciones del suelo son susceptibles a cambiar antes, durante y posteriormente a la construcción. Según el principio de esfuerzos de Bishop de 1959, cualquier deformación o asentamiento es función de esfuerzos efectivos y no así de los esfuerzos totales. Este principio se aplica a los esfuerzos normales y no así a los esfuerzos cortantes. Esto es muy importante porque estamos definiendo que una variación de esfuerzos efectivos es la responsable de la deformación o asentamiento y no esfuerzos totales. Es por eso que se calcula la carga neta como la diferencia, entre esfuerzos efectivos. Y en realidad la carga neta es un esfuerzo efectivo que va a producir un incremento de esfuerzos efectivos a lo largo de la profundidad y eso se va a traducir físicamente en asentamientos. La, eh, los asentamientos son solo unos cálculos estimados de la deformación esperada cuando la carga es aplicada. En la selección y el diseño de las fundaciones se presentan con frecuencia condiciones en las que la complejidad e indeterminación del comportamiento no permiten precisar la magnitud de los movimientos del suelo portante. Aún más, los asentamientos pueden no depender directamente de las presiones de la fundación. En estas situaciones resulta preferible orientar el diseño hacia la definición de una profundidad y ubicación seguras para la ubicación, para la fundación o la formulación de las medidas de prevención. ¿Ya? Entonces existen diferentes situaciones en las cuales los asentamientos pueden ser consecuencia de algunas acciones. Los más importantes son que debido a las cargas, ¿ya? Pueden ser producto de cargas permanentes o cargas transitorias en cargas estáticas a partir de las fundaciones o cargas dinámicas por vibraciones, choque o impacto. Igual, la respuesta del suelo es un asentamiento. También se producen asentamientos por acciones de calor, frío, el cambio de humedad, el descenso del nivel freático, que en realidad equivale a un incremento generado por el aumento del peso unitario del suelo. Pueden producir también asentamientos en el sentido de que una variación de temperatura produce un cambio de esfuerzos y esos cambios de esfuerzos se traducen en asentamientos. Pero estos son tan pequeños que, que no afectan en un cálculo estructural, ¿ya? Más que todo estamos hablando de cargas fuertes que soportan las estructuras, ¿ya? Eh, Aquí se puede ver una tabla
en la cual se puede ver causas de asentamientos por cargas estructurales, ¿ya? En la cual acá se puede definir diferentes causas y estimar unas velocidades, ¿ya? Acá no vamos a entrar tanto a detalle, sino que vamos a entrar a este detalle, ¿ya? Te va a definir lo siguiente, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Se va a definir que existe un asentamiento total en el suelo, ¿ya? Existe un asentamiento total que va a ser igual a la suma de tres asentamientos, ¿ya? Vamos a definir el asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria y más el asentamiento secundario, ¿ya? Vamos a decirlo así. Vamos a ordenar esto. Se define que el asentamiento en el suelo, ya vean acá, el asentamiento total de fundaciones superficiales puede ser considerado como la suma de tres componentes separadas, ¿ya? Que representan el asentamiento inmediato, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria, ¿ya? El asentamiento inmediato se considera que este asentamiento ocurre a lo largo de un periodo cercano de 0 a 7 días, según Bowles. El análisis de asentamiento inmediato se usa para todos los suelos granulares finos, incluyendo limos y arcillas, cuyo grado de saturación es menor al 90%, y para todos los suelos de grano grueso, con un valor de conductividad hidráulica grande, es decir, mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo. Luego, el asentamiento total para suelos con las características citadas anteriormente es igual al valor del asentamiento inmediato, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Ya? Vamos a un poquito ordenar estas ideas, ¿ya? En el sentido de que, por definición, se dice que el asentamiento total es igual al asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación y más el asentamiento por consolidación secundaria, ¿ya? Acá se va a hablar de un periodo de tiempo en el cual funciona estos asentamientos, ¿ya? ¿Cuál es el periodo del tiempo en el cual ocurre un asentamiento inmediato según la teoría? Según la teoría dice, este asentamiento ocurre a lo largo de un periodo cercano a 7 días, ¿ya? Cuando ocurre un asentamiento inmediato, este tiene un periodo entre 0 y 7 días, ¿ya? Entre 0 y 7 días. Es decir, que cuando se coloca la carga, inmediatamente ocurre un asentamiento o una respuesta del suelo ante esa carga, en un periodo inmediato hasta una semana, ¿ya? Ya el suelo reacciona y se produce el asentamiento inmediato. Por eso es asentamiento inmediato, porque su periodo de tiempo en el que ocurre es corto, de 0 a 7 días, ¿ya? ¿En qué tipo de suelos ocurre este asentamiento inmediato? Dice, para todos los suelos granulares finos, incluyendo limos y arcillas, ¿ya? Entonces, eh,
Aquí, tipo de suelo. El tipo de suelo en el que ocurre estos asentamientos, en realidad estamos hablando de suelos granulares, que sería grava, arena, y suelos finos, que sería limo y arcilla. Es decir, todos los suelos, ¿ya? En suelos, en el capítulo, en suelos 1 hemos aprendido los tipos de suelo. Hay gravas, arenas, limos y arcillas. El asentamiento inmediato ocurre en todos estos tipos de suelo, ¿ya? En todos estos tipos de suelo. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Dice, cuyo grado de saturación es 90%, menor al 90%, menor al 100%, o sea, no importa el grado de saturación. Y para todos los suelos de grano suelo con un valor de conductividad hidráulica grande, es decir, mayor a 10 a la menos 3. Si el asentamiento total para las características citadas anteriormente es igual al asentamiento inmediato. ¿Cuáles son las características citadas anteriormente? ¿Ya? Primero, se está hablando que el grado de saturación. Un momento, por favor. Entonces, aquí dice las características citadas anteriormente. ¿Cuáles son las características citadas anteriormente? El grado de saturación menor ¿ya? Entonces aquí hay una condición que ocurre, ¿ya? Una condición. No mandar siempre sácalo. ¿Ya? Aquí hay una condición. La condición es que si el grado de saturación es menor al 90% y la permeabilidad, que es el valor K, ya que es la permeabilidad ya del material. La permeabilidad es mayor a 10 elevado a la menos 3, elevado a la menos 3 metros por segundo. Esas son las dos características que están citadas acá, que el grado de saturación es menor al 90%, es decir, si está casi completamente saturado o seco, digamos, y que la conductividad hidráulica sea grande, mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo. Esta conductividad hidráulica garantiza que el suelo es granular, que el suelo es arenoso, que el suelo es grava o arena, ¿ya? Valores menores a 10 a la menos 3 metros por segundo, estamos hablando de suelos finos, ¿ya? Pero si el suelo es parcialmente saturado o seco, con una conductividad hidráulica grande de mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo, si cumple esas dos condiciones, lo que ocurre con esta ecuación
es que el asentamiento total, en este caso, va a ser igual solamente al asentamiento inmediato. ¿Ya? Entonces, aquí hay que entender si el suelo es granular, si es arenas y gravas, solamente arenas y gravas. No importa la posición del nivel freático, si el suelo es totalmente saturado, parcialmente saturado, seco, pero si el suelo es granular, se garantiza que la permeabilidad es mayor a 10 a menos 3 metros por segundo. El asentamiento total que se va a producir es solamente el asentamiento inmediato. ¿Ya? No ocurriría el asentamiento por consolidación primaria o el asentamiento por consolidación. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver. Dice, el asentamiento por consolidación depende del tiempo y toma meses a años a desarrollarse, pero por lo general se considera que se produce en un periodo de 1 a 5 años, salvo casos extremos como la Torre de Pisa, que ya lleva más de 700 años asentándose. El análisis de asentamiento por consolidación se usa para todos los suelos saturados o casi saturados, de grano fino, en los cuales puede aplicarse la teoría de consolidación. Para arcillas con un grado de saturación entre el 90 a 100%. ¿Ya? ¿Cuál es la definición de asentamiento por consolidación? Primero, que con relación al asentamiento inmediato, ¿ya? No toma 0 a 7 días, no toma meses a años, ¿ya? Vamos a poner entre 1 a 5 años. Eso es una de las diferencias entre el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación. Toma años que el asentamiento por consolidación se dé, ¿ya? Y eso es porque este asentamiento no ocurre en todos los tipos de suelo, ¿ya? Solamente ocurre en suelos finos, definidos como limos y arcillas, pero principalmente arcillas, ¿ya? Lo voy a poner con mayúscula, porque más que todo es en arcillas, no tanto en limos, ¿ya? ¿Qué más dice? Hay casos de estudio como la Torre de Pisa que lleva más de 700 años asentándose, ¿ya? Y es por el efecto de consolidación que se da solamente en suelos finos. Cuando las arcillas, ¿ya? Cuando las arcillas estén en un grado de saturación entre no, el análisis de asentamiento por consolidación se utiliza para todos los suelos saturados o casi saturados de grano fino. Aquí hay que hacer una limos y arcillas saturados o casi saturados. ¿Ya? Este asentamiento por consolidación ocurre en suelos finos, saturados o casi saturados. Si tenemos un suelo fino, arcilla seca, no se va a producir asentamiento por consolidación, ¿ya? Esto es solamente para arcillas saturadas o grados saturados. Entonces, ¿cuál es la condición acá? ¿Ya? La condición es que el grado de saturación, ¿ya? Que el grado de saturación esté entre 90 al 100%, ¿ya? Saturado o casi saturado, ¿ya? Sí, y además que sea un suelo fino, ¿ya? Y para eso la permeabilidad tiene que ser menor
a 10 a la menos 3 metros por segundo. Cuando la permeabilidad es menor a 10 a la menos 3 metros por segundo, se asegura que el suelo es fino. ¿Ya? Si ocurren estas dos condiciones, estaríamos hablando que el asentamiento total que se produzca, ¿ya?, es el asentamiento inmediato que sí o sí se ocurre en cualquier tipo de suelo, más el asentamiento por consolidación primaria. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de un suelo fino saturado, primero va a ocurrir un asentamiento inmediato que va a ser en un suelo fino saturado, ¿ya? Un suelo fino saturado, que se va a producir entre 0 a 7 días, y luego otro asentamiento que va a durar entre 1 a 5 años, producto del asentamiento por consolidación. ¿Ya? El asentamiento inmediato ocurre en cualquier tipo de suelo, en cualquier condición, ya sea saturado o parcialmente saturado o u otro. ¿Ya? El asentamiento por consolidación secundaria es, es dependiente del tiempo y ocurre durante un periodo extenso de años después de que se haya completado la disipación de exceso de presión de poros y a esfuerzos constantes. Es causado por la resistencia viscosa de las partículas del suelo en un reajuste bajo compresión, particularmente en suelos con alto grado contenido orgánico, y el asentamiento por consolidación secundaria es un componente principal del asentamiento total. ¿Ya? Este asentamiento por consolidación secundaria ocurre en un periodo mayor a 5 años, mucho mayor a 5 años, mayor a 5 años, y este tipo de asentamientos ocurre en suelos orgánicos, ¿ya? Suelos orgánicos, suelos con presencia de material orgánica, y cuando sea suelo orgánico, cuando ocurre este asentamiento, ¿ya?, lo que pasa es que el asentamiento total, si es que es un suelo orgánico, principalmente es el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Ya? Hay que diferenciar y hay que conocer estos tipos de asentamientos para poder calcular. En ingeniería civil, nosotros no trabajamos con suelos orgánicos, con material orgánico, ¿ya? Trabajamos con suelos inorgánicos, suelos inertes. La presencia de un suelo orgánico implica varios problemas estructurales, como el asentamiento o el comportamiento errático de estos materiales para fines de ingeniería civil. Por lo tanto, cuando uno está frente a un material orgánico y en la obra, lo que hace es reemplazarlo, retirarlo por un material conocido como grava, arena, limos o arcillas, ¿ya? Entonces, el tema de que aquí se presenta asentamientos por consolidación secundaria como está presente en el texto, es netamente para que ustedes sepan que hay una teoría que trata de explicar los asentamientos en este tipo de materiales, pero netamente académico y nada práctico, ¿ya? Nada que se pueda aplicar en la ingeniería
común, ¿ya? Recomendación es que cuando se tenga suelos orgánicos, estos sean reemplazados eh, por un suelo de propiedades conocidas, principalmente gravas, arenas, limos o arcillas, ¿ya? Estas definiciones son importantes porque esto va a definir qué tipo de asentamientos vamos a esperar en, en nuestro suelo, ¿ya? Tomando en cuenta, tomando en cuenta, vamos a, ¿quieres ver? O anda a mostrarle al link yo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, acá podemos ver el perfil de suelo, ¿ya? Que está por debajo de las fundaciones, ¿ya? Y en este caso tenemos varios estratos, ¿ya? Varios estratos, ¿ya? De diferente configuración, de diferentes parámetros, ¿ya? Podríamos tener una intercalación de suelos, por ejemplo, este puede ser un suelo fino, este puede ser un suelo granular, este un suelo gravoso, este otra vez un suelo fino, este suelo fino debe estar por encima del nivel freático, entonces debe estar seco, este suelo fino de aquí está por debajo del nivel freático, entonces debe ser un suelo fino saturado, y el conocer las definiciones, ya, el conocer las definiciones nos permite a nosotros establecer qué es lo que vamos a esperar en cada uno de estos estratos. Por ejemplo, vamos a definir que este estrato, este segundo estrato, es un suelo granular, que está por debajo del nivel freático. ¿Qué tipo de asentamiento es lo que se espera en este estrato? Si es una arena. ¿Ya? Arena, el símbolo es S de sand del inglés. ¿Ya? Por debajo del nivel freático. ¿Qué tipo de asentamiento deberíamos esperar? Deberíamos esperar solamente tener asentamiento inmediato, ya que la arena tiene una permeabilidad mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo. Si tenemos dos arcillas, ¿ya? Esta arcilla que está por debajo, la arcilla se simboliza con la letra C de clay, y esta arcilla de arriba que simboliza clay, pero la de arriba está por encima del nivel freático y la de abajo está por debajo del nivel freático, ¿ya? El conocer la ubicación de estas arcillas y la posición del nivel freático nos permite establecer que esta arcilla de acá, ya que este estrato de arcilla que tiene una permeabilidad menor a 10 a la menos 3 metros por segundo, está saturada. ¿Por qué? Porque el nivel freático está acá arriba y establece que todo por debajo de este nivel freático es que hay presencia de agua. Por lo tanto, esta arcilla saturada va a presentar un asentamiento inmediato que sí o sí debe tener, producto de la carga neta, más el asentamiento por consolidación primaria porque es un suelo fino saturado. ¿Ya? Y esta arcilla que está por encima, esta arcilla que está por encima del nivel freático,
tiene una permeabilidad menor a 10 a la menos 3 metros por segundo, pero está seca. ¿Ya? Esta condición limita su asentamiento a solamente el asentamiento inmediato, y no así el asentamiento por consolidación, porque una condición primordial para que se dé el asentamiento por consolidación primaria es que el suelo fino esté saturado, ¿ya? Entonces, el conocimiento de la ubicación de las estratigrafías y el conocimiento de las definiciones nos permiten a nosotros estimar el asentamiento que se va a producir de acuerdo a las características del suelo presente, ¿ya? Y principalmente se ve estos tres tipos de asentamiento: el asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. Esos dos, ¿ya? El asentamiento inmediato es el asentamiento producido en el suelo durante la aplicación de carga como resultado de la deformación elástica del suelo. ¿Ya? Entonces vamos a ver principalmente, un momento, por favor. Continuemos. ¿Ya? Continuemos. Entonces esto nos va a permitir, eh, nos va a permitir definir, ¿ya? Definir en una estratigrafía dada, ¿ya? Una estratigrafía dada, en el cual el suelo, a lo largo de la profundidad, presente diferentes tipos de suelo y diferentes condiciones, ¿ya? Con respecto al grado de saturación. Entonces, cada uno de estos estratos producirá un asentamiento, ya sea solamente el asentamiento inmediato o ya sea el asentamiento inmediato con asentamiento de consolidación, ¿ya? Y para esto vamos a estudiar los métodos que se conocen para calcular estos. En el asentamiento inmediato hay dos métodos, uno para suelos arenosos y otro para suelos finos. El método para suelos arenosos es el método Schmermann, ¿ya? El método Schmermann. Y para suelos finos es el método de Jambu, ¿ya? Para el método de asentamientos inmediatos. En el asentamiento por consolidación hay solamente un método, que es el método de consolidación de Terzaghi, ¿ya? Entonces estos tres métodos son los tres métodos para el cálculo de asentamientos. Y el asentamiento inmediato, como es un asentamiento que se produce inmediatamente en pocos días, tiene su teoría en el módulo de elasticidad, ¿ya? La aplicación de los procedimientos basados en la teoría de elasticidad es muy útil cuando se desea determinar los asentamientos producidos en el suelo situado debajo de una fundación sometida a una aplicación de una carga. La determinación de estos asentamientos es realizado considerando al suelo como un material elástico lineal, a pesar de que este en realidad es un material que no obedece del todo a ese comportamiento. La teoría de elasticidad se basa en la medición, de un ensayo, ya puede ser a compresión o tracción, ya, pero donde se genera una fuerza, ya. Esta fuerza dividida entre el área, ya, a la cual se está aplicando, es el esfuerzo, ya. El esfuerzo es fuerza sobre área, ya. Y la deformación unitaria es la relación entre la longitud, ¿ya? Y la variación de la longitud, ¿ya? Que se va midiendo a medida que
que este esfuerzo está aplicado, ¿ya? La deformación unitaria es la relación entre la variación de longitud entre la longitud del elemento, ¿ya? Entonces, esto no tiene unidades, ¿ya? Es sin unidades, porque es unidad lineal entre unidad lineal, y el esfuerzo es fuerza sobre área representado como kilopascales, ¿ya? En un elemento, si fuera cero, ¿ya? En un elemento, si fuera cero, existe el comportamiento totalmente lineal, ¿ya? Totalmente lineal, porque es un material que es creado por el hombre, ¿ya? Y llega a un punto máximo, y aquí ya el elemento empieza a fallar, y en algún momento el elemento falla, ¿ya? Pero ciertamente existe un rango en el cual el material es un elástico lineal, ¿ya? Que la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria medida es prácticamente una relación lineal. Y de aquí sale la teoría, ¿ya? De que la pendiente que muestra esta gráfica, ya que es la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria, de aquí sale el concepto de módulo de elasticidad, que es la relación del esfuerzo entre la deformación unitaria. Kilopascales entre no unidades, esto tiene las unidades de kilopascales, ¿ya? Que mantiene las unidades de kilopascales. En el acero, este valor es constante, ¿ya? Porque el acero es construido por el hombre y siempre tiene un valor constante. ¿Cuánto es el valor del módulo de elasticidad del acero? Ya pueden escribir en el chat si es que no toman el micrófono. ¿Ya? ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? 205 gigapascales. 2.10, 210, ¿sí? ¿Sí? Ese es un valor casi constante. No, en realidad es un valor constante, ¿ya? En kilogramos centímetros cuadrados es 2.10 por 10, 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? En gigapascales está bien. Y eso es porque el acero es construido por el hombre, entonces tiene una receta para construir el material tal cual estamos, ¿ya? Y eso es, ¿ya? En cambio, el acero, el suelo presenta dos tipos de curva. Una que es una curva así, como elástico lineal, como está en esta gráfica, u otra relación que es más o menos así, que va hacia un pico alto y luego decrece, ¿ya? Pero estas curvas son ciertamente no lineales, no hay un sector donde podríamos decir aquí es constante, ¿ya? Es todo es curvilíneo, no hay una relación directa. Por lo tanto, aquí se define que el material es un elástico no lineal, ¿ya? La relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria en ningún momento es una recta, ¿ya? Todo el tiempo es una curva. No hay una zona donde podamos decir que el módulo de elasticidad del suelo es constante, ¿ya? Sino que la relación entre la deformación y el módulo de elasticidad va variando
a medida que se va produciendo las deformaciones, ¿ya? Y una situación más crítica todavía con los suelos es que cuando se deja de cargar y se descarga, el suelo no retorna por el mismo lugar, sino que se produce una deformación permanente, ¿ya? En cambio, si el acero se carga hasta un cierto punto y luego se descarga, ¿ya? El material retorna por la misma línea y restablece su condición y no se produce y vuelve al mismo punto. Ya es como un resorte, si es que se maneja en su parte elástica, ¿ya? En su parte no elástica, cuando, digamos, estamos cargando y hemos sobrepasado su límite de fluencia, ¿ya? Y descargamos aquí, ciertamente aquí el material tiene una deformación plástica, pero esto solo ocurre cuando el material es ensayado más allá de su límite elástico, ¿ya? En cambio, en el suelo, en cualquier momento que se cargue y se descargue, siempre va a presentar una deformación permanente. Y esto lo podemos comprobar físicamente, ¿ya? Cuando uno va a río, digamos, ¿ya? En el suelo, ¿ya? Porque la condición del suelo está totalmente saturada y es un suelo no consolidado, reciente, ¿ya? Entonces, con nuestro propio peso, a través de nuestras huellas, nosotros transmitimos un esfuerzo, ¿ya? Al suelo. Pequeño, sí, pero lo transmitimos. Y como es su condición, el suelo se hunde y empezamos a dejar huellas. Cuando nosotros dejamos de pisar esto, el suelo no retorna, sino que el suelo se mantiene con las huellas, ¿ya? Y eso es porque nosotros hemos cargado hasta cierto punto y al descargar se queda una deformación que no es recuperable con el suelo, ¿ya? Entonces, ocurre esto y el suelo es un material no lineal, ¿ya? Para el día lunes, ¿ya? Mientras está habilitado el control de asistencia, ¿ya? Registren su asistencia. Para el día lunes, ¿ya? Vamos a llevar esta parte del módulo de elasticidad y asentamientos. Y antes de entrar al cálculo de asentamientos por suelos granulares del método de Schmerman, ¿ya? Aquí está. El método de Jambú, ese es el que vamos a llevar, y el método de Schmerman, y el cálculo y la determinación del módulo de elasticidad apropiado en asentamientos. ¿Hay alguna consulta? Esto el día lunes. El día lunes vamos a continuar desde el punto que lo hemos dejado. ¿Ya? Hasta luego.